Señores, bendiciones una vez más del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús les saludamos. Bendecimos su vida una vez más. Hoy estamos a 29 de enero, año 2024. Y seguimos edificando a la iglesia. Yo quiero hablar de un tema, se llama la ira de Dios versus la ira del hombre. ¿Por qué le quiero hablar de este tema? Bueno, porque vemos mucha gente con una comprensión inexacta de los juicios de Dios. Ayer, creo que fue ayer 28 de enero de 2024, profeticé sobre unos internautas que postearon comentarios alegres. Hace mucho le vengo advirtiendo y vengo orando por todos ellos. Y el Padre me dijo que iba a retorcer su boca. Fíjese bien que la promoción de la profecía, ni el direccionamiento de yo querer profetizar en base en función de esas personas soy yo, sino que Dios me guíe en todo lo que estoy haciendo. No tenemos conexiones almáticas. Obviamente cada vez que queremos escuchar la voz de Dios, entramos a la presencia y adoramos a Dios. Siempre alabamos al Señor todos los días, procuramos tener el altar encendido para que ninguna corriente almática pueda invadir nuestro interior y ligarnos a cosas que obviamente vengan de nuestra carne, como dijo una atrevida que yo estaba profetizando en la carne. Gloria a Dios. Y un grupo de atrevidos por ahí por las redes sociales, que lo que yo estaba diciendo era de la carne, pero bueno, dejamos a esa gente que hablen lo que yo quiero. Le profetizamos a un falso profeta de acá de la República Dominicana llamado Armando León 7. Y de manera alegre y con un comentario un tanto burlón, dijo que bendito, Señor te bendiga, varón, Señor bendiga tu vida. Dígame dónde tengo que llegarle. Oye, el término que utiliza este charlatán. Dígame dónde tengo que llegarle, o sea, de yo darle el número para que usted ore por mí. Ahora lo que hay que preguntar es, ¿cuál de los dos señores fue que te reveló? O sea, estaba utilizando un elemento que se llama la burla, la ironía. Pero yo no le hice caso. Bueno, vamos a hablar del tema, la ira de Dios versus la ira del hombre. A propósito de que ese mismo tema, ese charlatán lo trató ahí muy por arriba y tratando de tocar misterios. Yo no toco los misterios si Dios no me habla, porque las perlas no se tratan con los impíos. No se puede arrojar perlas a los cerdos, dice la Biblia. Y no a todos es revelado el misterio del reino de los cielos, sino a quienes es dado. A los profetas. Los profetas, como alguien dijo, tienen la capacidad de recibir el secreto del reino de los cielos. Y ese secreto, obviamente, ellos tienen el derecho de llevárselo a la tumba. No es para que tú andes por ahí de lengua suelta, de pregonero, diciéndole todo lo que el Padre te dice a todo el mundo, para que sepan que tú eres el super profeta. Porque ya cuando tú caes de esa posición, ya tú tienes que ser alineado y tú puedes caer en una condición de ser un falso profeta, de que Dios no te revele nada. Te deja incluso y te prueba para que sea tu propio corazón y tu propio sentimiento lo que te invadan. Y tú comienzas a dar nota discordante y el pueblo sepa que tú eres un falso. ¿Cómo le ha pasado a ese hermano que se llama León 7 y otros que andan por ahí? Gloria a Dios. Yo quiero hablarles, señores, de este tema, precisamente por eso. Puesto que hay mucha gente que dice, no, que un profeta no puede profetizar juicio contra una persona, contra una nación. Pero, señores, si usted se pone a analizar el libro de Jeremías, Dios le dice a Jeremías, aquí yo te he levantado para edificar, para plantar, para destruir. Es decir, el ministerio del profeta tiene varias características y para ello yo me voy a atrever a mencionarle varios textos bíblicos para corroborarle esto. Hay gente que tiene una comprensión inexacta de la misericordia. Cuando hablamos del reino de Dios, obviamente tenemos que conocer las normas que regulan la justicia de Él. En función de eso, Dios le dice al líder del pueblo de Israel, a Josué, he aquí que yo te he llamado y la palabra que yo te doy estarán siempre en tu vida. Las escribirán en los portales de su casa, en los linternas de la puerta, y las repetirás a los hijos de generación en generación, etc. Pero la parte importante dice, la meditará todos los días. O sea, no podía permitirse él tener un descuido bajo la voluntad y el esquema de Dios. Dios le dijo, no te inclinarás ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, tenía que vivir una vida de integridad ante la presencia
del Señor, para no descuidar la ley de Dios, para no descuidar la administración de la justicia divina en la tierra. Estamos hablando de manifestación de la multiforme gracia de Dios en la vida de un ser humano, en la vida de un hombre que ha sido llamado a un nivel de santidad, a un nivel de reverencia, a un nivel de consagración y a un nivel de plena certeza y confianza en Dios. Ahora hay un grupo diciendo Dios me dijo y Dios me dijo, pero que Dios tenga misericordia de él si es que él quiere. Gloria a Dios. Nunca podemos desafiar. Yo les recomiendo a las personas que están por ahí, que no tienen comprensión inexacta del reino de Dios, nunca desafíen a Dios. Nunca desafíen a Dios a través de la boca de un hombre o una mujer que anda en integridad. Lo voy a repetir. Nunca desafíen a un hombre o a una mujer que anda en integridad delante de Dios. Cuando usted sepa que un hombre o una mujer es voz autorizada desde el cielo, nunca se atrevan a abrir la boca, porque eso hace que la ira de Dios se active sobre usted. Gloria a Dios. Es posible que usted tenga un juicio pendiente y Dios se lo tenga guardado, y en ese momento se termine de activar. Gloria a Dios. Eso lo vemos en la Biblia cuando líderes desafiaron a Moisés, a los mismos profetas Elías, Eliseo. Tenemos varias historias en la Biblia de cómo Dios activó su ira en un momento y mató gente. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús le profetizó una higuera y se secó. Pero también vemos el caso de Ananí y Zafira cuando mintieron de la presencia de Dios. Tenemos varios casos para los que dicen que no, que yo soy de la ley, que estamos viviendo por gracia. Hermano, mire, si usted no tiene una comprensión inexacta, del reino de Dios, cállese la boca y escuche la voz del Espíritu Santo. La comprensión bíblica de la ira de Dios. Vamos a analizar la comprensión bíblica de la ira de Dios. Por ejemplo, en Efesios 4, capítulo 4, verso 26 al 36, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y si el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto fue el apóstol Pablo que le transfirió la verdad del Eterno por medio del Espíritu Santo a los efesios. ¿Por qué Pablo hace un énfasis sobre la ira del hombre? Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué es la ira? Bueno, la ira es un sentimiento natural y humano, señores, que ha sido puesto en nuestro espíritu para que manifestemos voluntad, consentimientos, intenciones, pensamientos. Son una de las puertas del alma. Gloria a Dios, que la tenemos ahí, el pensamiento y la voluntad. Entonces, cuando nosotros damos rienda a nuestra ira, vinculado a los deseos carnales que son pecaminosos, entonces damos lugar a Satanás, puesto que somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Y en la ira del hombre, cuando se manifiesta de esa naturaleza y de esa forma, pues la justicia de Dios no opera de esa forma. Gloria a Dios. Pero vemos hombres en la Biblia que pudieron manifestar la ira de Dios en un momento. Y cuando manifestaron la ira de Dios en un momento, Dios ejecutaba en función de lo que ellos pedían. ¿Qué tenían de especiales esos hombres? ¿Y qué conexiones tenían con la cuarta dimensión? ¿Qué conexión tenían con el reino? Que cuando ellos abrían la boca se manifestaba lo que ellos desataban. Pero si estaban alineados a la voluntad del Eterno, tenían jurisdicción espiritual para decretar y establecer, para desarraigar, para arruinar y para levantar. Así como Dios le dijo a Jeremías. Esa es la característica del ministerio profético, pero no todos los profetas se mueven en esa dimensión. Esa es una pregunta que estoy lanzando al aire. Gloria a Dios. Obviamente, para uno moverse en esa dimensión, uno tiene que estar alineado a la voluntad del Eterno. Porque Dios dice en su palabra, ¿acaso no mi palabra como fuego y como martillo que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones más íntimas y profundas de mi espíritu, del espíritu del hombre? Él escudriña la mente y el corazón del hombre. Él prueba los espíritus para dar a cada quien según sean su capacidad. De manera que la ira del hombre tiene un gran poder cuando nosotros no somos dejados y arrastrados por la concupiscencia de la carne, sino cuando somos dejados que el Espíritu Santo sea quien nos dirija conforme a la voluntad del Eterno. Ustedes siempre me verán en una oración que yo dirijo al Padre cada vez que voy a orar. Toma mis pensamientos, toma mis sentimientos y toma mis emociones. O sea, yo le estoy diciendo al Señor, el Espíritu Santo tome mi parte humana, sácala de momento y opera tú bajo tus dimensiones espirituales, bajo la dimensión del Espíritu, para que yo pueda fluir bajo tu esquema, para que mis emociones no puedan afectar tu palabra que fluye a través de mí como un vaso y pueda salir con nitidez, para que no sea contaminada con mi parte obviamente humana. Gloria a Dios.
Entonces, airaos, pero no pequéis. La ira da un gran poder, pero cuando nosotros nos dejamos arrastrar de la ira, podemos cometer el enojo que viene siendo el pecado en sí. Airado, pero no pequéis. O sea, es natural que tú en algún momento, la Coca-Cola, como digo yo, se te suba, pero cuando tú aprendes a dominar la Coca-Cola, o sea, tú aprendes a dominar tus sentimientos y no dejas que los sentimientos te hagan pecar, entonces tú eres un hombre de alta estima, tú eres una persona que tiene gran sabiduría, porque la Biblia dice que quien domina su propia lengua es un hombre que es capaz de dominar todo su cuerpo. Entonces, dominio propio, que es vinculado a las virtudes de la naturaleza divina y que obviamente va a traer consigo la que es la virtud de la paciencia. Por eso dice Pablo que el Santiago, que el que es de gran entendimiento, pues es una persona que es capaz de dominar su propio cuerpo, porque la ira del hombre, cuando se deja arrastrada por la concupiscencia, se enseñorea de él y se convierte en una deshonra. Gloria a Dios. Efesios 4:26. Ya le dimos más o menos una definición del texto conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Y vamos a hablar aquí un poquito de la ira, señores, la ira. El tema es la ira del hombre versus la ira de Dios. La ira es definida como la respuesta emocional, como le dije, a la percepción del mal. El equilibrio que existe entre lo bueno y lo malo, entre la justicia divina y la justicia del hombre. Cuando yo me justifico ante la presencia de Dios, poniendo mi propio concepto, mis propios ideales, mis propias capacidades por encima de la capacidad del Espíritu Santo, entonces yo estoy obrando en una percepción, en una manifestación de mi espíritu que no obviamente está vinculado a la manifestación de la justicia divina. Gloria a Dios. Entonces es ahí donde opera el enojo. Estamos hablando de la ira. Entonces ahí entra el enojo, o sea, que viene siendo indignación, cólera o irritación, pero que los profetas se airaron en algún momento. ¿Esa ira se estableció bajo un esquema de voluntad propia? No. Se lo voy a decir sencillo. La Biblia dice que Dios pone en nuestro interior, en nuestro ser interior, el hacer como el querer su voluntad. Esto obviamente cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo. A veces operamos en dimensiones que nosotros hacemos cosas y que pensamos que fuimos nosotros que la hicimos, pero sin embargo, Dios es el que nos mueve a hacer eso, aunque de momento no los entendemos. Conozco de las experiencias y esas son de las características cuando tú debes entender que las cosas muchas veces ocurren no porque tú quieras, sino porque Dios lo permite, para Él manifestar su voluntad. Eso le ocurrió a los profetas, que en algún momento Dios lo movió para que desataran juicio sobre personas, sobre ciudades y sobre cosas. Gloria a Dios. Podría vincularse que son ciertos tipos como actos proféticos también, sí. Tanto los humanos como Dios expresan la ira, porque es un sentimiento. Ahora, lo que debe entenderse es si los sentimientos tuyos están alineados a los sentimientos de Dios. Porque si los sentimientos tuyos no están alineados a los sentimientos de Dios, entonces tú puedes operar bajo un esquema de que tú vas a pedir injustamente y vas a desatar cosas que no son correctas, como dicen muchos. No, que tú no tienes autoridad para desatar juicio, mi hermano. Nunca un hombre pudo desatar nada, a menos que Dios no se lo permitiera. La palabra que salió de la boca de un hombre como Elías, como Moisés y otros, estuvo conectada en función de una autoridad espiritual en la que ellos estaban conectados y que andaban en lealtad delante de Dios, no porque ellos querían, gloria a Dios. Eso se llama voz profética autorizada, una jurisdicción espiritual delegada de parte de Dios al profeta. Hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa. Por tanto, cuando el hombre de Dios manifiesta la voluntad del Eterno a través de su boca, cuando desata la palabra, entonces esa palabra se hace evidente, manifiesta por el poder que ella trae y manifiesta lo invisible, lo que viene allá del cielo, lo de la cuarta dimensión. Entonces tú puedes ver las manifestaciones de las señales de Dios a través de tu boca. Gloria a Dios. Entonces, la ira de Dios, solo y así es que debe ser considerada como que es la ira del hombre en el corazón, en el espíritu del hombre. Gloria a Dios. Por tanto, nunca se debe ser justificada la ira del hombre cuando opera y divorciada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y la desobediencia del hombre. Eso lo vamos a ver más adelante en el caso de Datán, Corán y Abirán, los líderes oficiales que estaban conjuntamente con Moisés, que eran profetas y la tierra se lo tragó vivo por esa situación de la provocación. La idolatría era con frecuencia la causa de la ira de Dios. Vemos en Israel cuando el caso de el profeta hermano de Moisés, Aarón, como hizo el becerro de oro, etcétera, y cómo la ira de Dios se activó en un momento.
provocaron la ira de Dios, el enojo del Señor. En el Salmo 78, 56 al 66 describe esto, desde la idolatría en el pueblo de Israel. La ira de Dios es consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad. Deuteronomio 1, 26 al 46, Josué 7 al 1, Salmos 2, 1 al 6. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día en el futuro, el día de la ira. Fíjense bien que esto obviamente está conectado a un momento, a un día donde el Padre se sienta a juzgar a las naciones. Gloria a Dios. Entonces debe entenderse que cuando existe la manifestación de la ira de Dios en la boca de un hombre, de un profeta, es porque hay ángeles que le acompañan desatando, ejecutando la voluntad del Eterno. Sofonía 1, 14 al 15. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es santo y perfecto. Así como Dios mismo es santo y perfecto. Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino, el arrepentimiento, el cual aleja la ira de Dios sobre el pecador. Pero cuando el pecador se divorcia de esta gran realidad de vivir la vida en santidad y abusa de la misericordia, pues, y rechaza el plan perfecto del amor de Dios en su corazón, no rechaza a Jesucristo, pues entonces lo que la Biblia dice es que la ira de Dios está sobre él. Y cuando la ira de Dios está sobre él, ese en cualquier momento se puede activar. ¿Y a quién Dios va a usar para activar la ira de Dios? Va a utilizar a los ángeles, va a utilizar a los hombres, va a utilizar cualquier mecanismo que él entienda que es idóneo para activar los juicios de él. Entonces la misericordia, la gracia y el favor de Dios se incurre en una justa ira. Gloria a Dios. No como dicen muchos, no, que está profetizando, señores. El que es voz profética autorizada y tiene la manifestación de los juicios de Dios en su vida para que profetice de parte de Dios, no es él, es Dios. Gloria a Dios. Entonces, quería hablarle un poco de esto porque mucha gente tiene una mala comprensión de lo que es el juicio de Dios. La ira de Dios versus la ira del hombre. Gloria a Dios. Dice que, por ejemplo, en el libro de Romanos dice Dios a Moisés, tendré misericordia del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, el profeta puede muchas veces clamar por misericordia, más sin embargo Dios puede rechazarle la petición al profeta en función de que Dios es soberano. Usted como profeta no puede intentar doblegar el corazón de Dios en algún momento cuando ya Él resolutó, cuando ya Él estableció su sentencia y dice que es irrevocable. Vemos eso en el caso del profeta Samuel cuando pidió por el rey Saúl para que Dios le permitiera al rey Saúl seguir gobernando, para que el Señor retirara la sentencia y dijo, no me pida más por este hombre. O sea, hay un momento donde incluso el profeta se divorcia del radar y de la voluntad del Eterno. Gloria a Dios. Pero también hay un momento donde tú como profeta puedes doblegar el corazón de Dios y hacer lo que Él te entienda y que Él desvíe su juicio. O sea, Dios escucha a un hombre y cambia los destinos muchas veces que Él tiene para muchas personas, incluso para naciones. A un solo. Tal es el caso de Moisés cuando el Señor le dijo, pero mi Señor, ¿qué pensarán las naciones paganas de que usted nos prometió a nosotros introducirnos en una tierra productiva? Porque le dijo, mira, yo raeré de la tierra toda esta nación y haré de ti una nación grande. Déjame que lo destruya. Entonces Moisés convenció a Dios y Dios se devolvió de aquello que estaba planeado hacerle al pueblo de Israel. Dios escuchó la voz de un hombre. Dios escuchó la voz de su profeta. Gloria, de eso lo vemos en la Biblia. Pero no ocurre todo el tiempo así. Otras veces sí, otras veces no, porque eso es totalmente relativo. Entonces, tenemos que tener una comprensión exacta de lo que es la misericordia y la ira de Dios. La ira de Dios versus la ira del hombre, porque eso puede ser a veces un tanto relativo. Gloria a Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, vamos a hablar un poquito del Nuevo Testamento de lo que es la ira de Dios y la ira del hombre. Dice acá, en el libro de Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está la respuesta. Quien rechaza el mensaje salvífico del plan de Dios para él, dice que la ira de Dios está sobre él. ¿En qué momento se puede activar la ira de Dios? En el momento de la manifestación de los juicios, cuando son pronunciados en el cielo para que se manifiesten en el tiempo que van a ocurrir en la tierra.
Entonces, este es el tiempo de una gran manifestación de Dios. Hay mucha gente que están relajando porque quizás han cometido pecado por doquier, han hecho y deshecho, y ellos creen que Dios es intolerante o que Dios quizás no tiene anotado todo lo que han hecho. Señores, llegó el tiempo de la manifestación de los juicios de Dios, y el que esté jugando en este tiempo pensando que duró todos esos años y no le van a pasar una factura, se equivocó. Llegó el tiempo de los juicios. Por usted haber rechazado la voluntad del Eterno y hacer su propia voluntad. Dice, el que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Cuando Dios nos mira a nosotros, no nos está mirando a nosotros, sino la sangre de su Hijo que está en nosotros, y Él es fiel para perdonarnos. Romanos 5, 6 al 11. Aquellos que no creen en el Hijo, aquellos que no creen en Jesucristo, quienes no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. Romanos 2, 5 al 6. Lo que va a ocurrir y ha venido ocurriendo desde el 2019 con esta gran prueba al mundo entero. O sea, el Nuevo Testamento da estas enseñanzas de Jesús, apoyando el concepto de Dios como un Dios de ira, que juzga el pecado, y también la historia del hombre rico y Lázaro, que se habla también ahí de un juicio, el juicio de Dios y las serias consecuencias para el pecador no arrepentido. Eso está en Lucas 16 al 19 al 31. Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, repito, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es para los que están justificándose por ahí diciendo que ellos no tienen que conocer a Dios, que viven blasfemando y diciendo cosas de las que no saben. Gloria a Dios. En Romanos 12:19, en Efesios 4:26, en Colosenses 3:8 al 10, se advierte sobre la ira humana. Solo Dios puede vengarse porque su venganza es perfecta y santa, mientras que la ira del hombre es pecaminosa. Por eso es que el Señor nos manda en las Sagradas Escrituras, airado pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero además dice que Él es que va a tomar venganza, que le demos lugar a Él, porque Él peleará por vosotros. ¿Entiendes? La ira del hombre es pecaminosa, o sea, hay que tener cuidado. Exponiéndose a la influencia demoníaca, se puede influir. O sea, cuando el hombre tiene una tendencia a estar desatando juicios sin la autorización del Eterno, sin tú ser un profeta de Dios, entonces tú te vas a encontrar con el gran problema de que tú serás un instrumento del enemigo para activar las tinieblas. Y eso ocurre también a los profetas que andan desviados, cuando desatan cosas en contra de una nación, en contra de un pueblo, en contra de un compañero, de un hermano, de la iglesia. Lo que hace es que hacen enviaciones, así como suena. Yo he tenido la experiencia, gloria a Dios, de gente que han abierto la boca y he recibido el ataque literal, gloria a Dios. Entonces, en la ira de Dios, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero hay momentos donde la ira de Dios opera en la ira del hombre, y esto está conectado a una jurisdicción espiritual donde tú actúas en función de lo que el cielo hace, en función de lo que el cielo está haciendo, en función de lo que el cielo está decretando, en función de lo que el cielo está obrando. Entonces tú obras también aquí en la tierra porque tú estás en la presencia misma de Dios. Eso lo decía Elías, vive mi alma y vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá por 3 años y medio. O sea, Elías tenía una jurisdicción espiritual donde él estaba conectado a la fuente del Eterno y podía escuchar la voz de Dios dentro de su corazón, y ya no era él, sino Dios que operaba a través de este hombre para decretar milagros, para hacer cosas extraordinarias, milagros, señales y prodigios, que también nosotros acá en los tiempos de la gracia podemos manifestarlo. Gloria a Dios. El enojo y la ira de Dios son inconscientes con nuestra nueva naturaleza, la cual es naturaleza de Cristo mismo. 2 Corintios 5:17. Para comprender lo que es la libertad de la ira, el creyente necesita que el Espíritu Santo santifique y limpie su corazón de sentimientos de ira y enojo. Por eso se nos manda que no juzguemos. Pero ¿a quién se le llama eso? Aquellos que viven abriendo su boca de manera ociosa para decir cosas cuando obviamente no son dirigidos, no son voz autorizada, no tienen la autoridad espiritual para estar decretando y diciendo cosas. Por tanto, en el mucho hablar nos falta el pecado, dice la Biblia. Romanos 8 muestra la victoria sobre el pecado en la vida de aquel que está viviendo en el Espíritu. Solo los que viven en el Espíritu no pecan con sus lenguas, pero el que vive los deseos de la carne peca con su lengua de pensamiento y de toda forma.
Romanos 8, 5 al 8. Filipenses 4, 4 al 7 nos dice que la mente controlada por el Espíritu Santo está llena de paz. Gloria a Dios. Por eso se los manda. Jesús dijo que hay que orar aún por vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que te maldicen y orar por los que ultrajan. No está diciendo que quizás Dios no va a usar al profeta, Dios no va a usar a los hombres para que manifiesten la ira santa de Él en un momento dado para decretar el juicio. No. Está diciendo que tú no tienes por qué guardar a tu hermano en tu corazón. Cuando obviamente Dios te está diciendo que como único tú podrás ser libre cuando tú aprendas a perdonar. Y si bien aprendes a perdonar, pues entonces tu altar será un terreno fértil y útil para que a través del poder del Espíritu Santo esa persona que está en pecado pueda ser alcanzada. Y muchas veces Dios te puede utilizar a ti mismo como instrumento. Entonces, la Biblia dice que cuando nosotros hacemos esto, obedeciendo la voluntad del Eterno de orar por lo que nos aborrecen, por lo que nos ultrajan y nos persiguen, dice que lo que acumulamos sobre ellos es un juicio, porque que Dios se va a encargar de juzgarlo en un tiempo, en algún momento. Gloria a Dios. Entonces, la ira de Dios es algo temible y aterrador. Solo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo, derramada por nosotros en la cruz, pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Bendito sea Dios. Dice en Romanos 1, 18 al 32, según la Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y están viendo los mentirosos, los trujanes, los blasfemos. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, aquellas personas que practican la injusticia. Todos los hombres que practican, que detienen con injusticia la verdad, o sea, aquellos que viven hablando de la mentira. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Gloria a Dios. La ira de Dios. La ira de Dios, señores, odia la injusticia, porque toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Yo soy de los que conecto la injusticia con una serie de principios. Una de ellas es la deshonra, la irreverencia. Cuando tú te pones a abrir tu boca, a hablar de cosas que tú no sabes, de blasfemar, de injuriar, de murmurar y criticar a personas que tú ni siquiera conoces, entonces tú te estás abriendo un juicio instantáneamente. Por la murmuración, en el pueblo de Israel, Dios permitió que la tierra abriera su boca y se tragara gente que blasfemaron el nombre de Él a través de la vida de los profetas que Él levantó en ese tiempo. La ira odia la injusticia. Cuando se topa con ella, entonces se revela instintivamente ante lo injusto, porque Dios no tolera eso. De manera agresiva y de manera violenta, ella es implacable y combate la injusticia. La ira santa de Dios no puede tolerar la falta de respeto a la dignidad humana de los hijos e hijas de Dios. Eso lo vemos en el libro del Pentateuco, cuando Dios abrió la boca de la tierra y consumió un grupo de familia por causa de una blasfemia, por causa de una irreverencia, por causa de un irrespeto, por causa de un desafío. Aquello fue tremendo porque Dios lo juzgó. O sea, eso lo provoca la ira de Dios. La ira de Dios es provocada por el pecado y es fundamentalmente su reacción ante la presencia irracional del pecado y del mal en la vida de su criatura. En el mundo creado, Romanos 1:8. En consecuencia, su ira es momentánea. Escuchen esto. La ira de Dios es momentánea. En algún momento Dios dijo desde el Génesis, cuando destruyó a los diluvianos allá en la era de Noé, en tiempo de Noé, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre carne es. Fíjense bien, la ira es por un momento, pero cuando llegue ese momento, son muchos los que se van. La ira de Dios es momentánea y llegará a su fin una vez que sus buenos propósitos sean alcanzados. Y esto será ya para el tiempo final. Gloria a Dios. La irreverencia, como le dije, señores, la irreverencia es un sentimiento de profundo respeto, amor y devoción hacia Dios, pero también tú debes demostrar eso mismo para con tu prójimo, respetando las autoridades, respetando a la autoridad que está puesta sobre ti. Hay que respetar a todo el mundo, hay que honrar a las personas que honra merecen. Muchos líderes de la iglesia han dicho que la reverencia es una de las más altas cualidades del alma, porque la misma incluye verdadera fe en Dios
alta cultura y un amor por las cosas más finas de la vida. Y eso es cierto. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, aquí de Elías, Segunda de Reyes 1:10, cuando se manifestó la ira de Dios a través de la boca del profeta. Dice aquí, Elías respondió y dijo al capitán de 50, esto fue cuando el rey mandó a buscarlo preso. Gloria a Dios, creo que fue el rey acá. Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Vemos aquí un cuadro tremendo de una manifestación de señales portentosas y prodigiosas donde descendió fuego del cielo. La pregunta es, ¿acaso operó Elías bajo un esquema de su propia voluntad? ¿Descendió Elías bajo un esquema de su propia voluntad en el momento? ¿Por qué se manifestó el juicio de Dios? ¿Por qué Dios respaldó la palabra que decretó este hombre? Porque estaba bajo un esquema divino de la justicia de él. Si Elías no pide bajo un esquema de legalidad en función de lo que estaba surgiendo en ese momento donde lo querían atrapar a él, meterlo preso, oprimirlo y matarlo, pues yo entiendo que Dios no lo había respaldado, sino que él estaba pidiendo lo justo. Por tanto, el pecado tiene una legalidad para que en función de ello el justo reciba su recompensa, pero el impío de manera implacable se recibe el castigo. Y eso fue lo que él hizo. Él dijo, si yo soy profeta, está exponiendo su propia dignidad, los méritos que tenía como autoridad espiritual, con poder delegado por Dios, para darle a entender a ellos de que él era un enviado del Señor. Y dice, si yo soy profeta, vamos a meternos en el equilibrio, vamos a meternos en la balanza. Y el que obviamente esté bien, pues recibirá su recompensa, pero el que esté mal va a recibir el castigo. Si yo soy profeta, se lo estaba jugando. Si yo soy profeta, que descienda fuego del cielo, y dice que consumió a los 50. Entonces eso está dentro de un esquema divino. Y vemos aquí que Dios respalda las palabras cuando son dichas como conviene en función de su justicia. Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. No podemos provocar la ira de Dios, a sabiendas de que sabemos que una persona está siendo enviada por el Eterno, porque la Biblia dice que Dios al que envía, respalda. Si Elías no hubiese sido voz profética autorizada, pues no ocurre ninguna manifestación de esas señales. Y la sentencia y esa disciplina y ese juicio no se manifiestan. También digo lo mismo en el tiempo de Moisés ni de los otros profetas. Esta gente andaba conectada en función de lo que era el poder de Dios en su vida, porque Dios les había autorizado, les había enviado y les había capacitado y les había activado las alarmas, le había activado todo su esquema. Era Dios a través de ellos. Dice acá que el rey volvió a enviar a otro capitán de 50 con sus 50. Y les habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, descienda pronto a buscarlo preso, era a prenderlo. Y respondió el rey y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y sus 50. Vemos aquí la manifestación del juicio de Dios a través de este hombre. Gloria a Dios. Yo creo que esos juicios están activos de nuevo. El espíritu profético en la dimensión que Elías andaba y en la jurisdicción que andaba Elías están activos de nuevo y hay que tener cuidado. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida. Este llegó pidiendo misericordia y la vida de estos tus 50 siervos. O sea, estaba reconociendo que este hombre era un siervo de Dios y que tenía autoridad del cielo para decretar un juicio sobre ellos. Mas, sin embargo, él llegó con temor y reverencia, que es lo que le falta a muchos internautas de las redes sociales y a muchos ministros de Carriao que están por las redes sociales posteando comentarios denigrantes. Y el Padre lo está enjuiciando a todos. Gloria a Dios, porque este es el tiempo del juicio. Gloria a Dios. Fíjense cómo ese capitán llega y dice, varón de Dios, ten misericordia de mí y de los que andan conmigo. O sea, yo estoy reconociendo que tú tienes una autoridad delegada por el cielo. El rey me mandó, yo solamente estoy obedeciendo porque no puedo decir otra cosa, no puedo negármelo. Pero yo te pido a ti que tengas misericordia de mi vida porque yo te reconozco como varón de Dios, pero el rey no. Y yo solamente estoy cumpliendo y dando cumplimiento en función de una obediencia a una norma que está escrita y que me debo a él, pero primero me debo a Dios. Y yo entiendo que tú estás ahora mismo por encima de él. Ten misericordia de mí. Como yo le decía a muchos hermanos, que quien tiene autoridad espiritual delegada de manera directa son los sacerdotes. Los políticos no tienen autoridad
sacerdotal delegada de manera directa, porque ellos son los administradores de la multiforme gracia de Dios. Incluso ellos tienen que consultar al sacerdote. Vemos un rey David donde incluso él pudo fungir en algún momento como profeta, pero llegó un momento donde Dios le pone los asesores eran profetas, y este profeta que se acercó en algún momento y le dijo, mira, tú eres aquel hombre que hizo esto y esto y esto y cometió tal pecado con relación al pecado que él hizo y al asesinato que cometió. Vemos aquí que el rey no opera bajo esos esquemas de la autoridad delegada, gloria a Dios, y hay que respetar la autoridad que Dios establece. Hay que respetar la autoridad que Dios establece. Quien os opone a la autoridad acarrea el juicio. Eso es así. Dice aquí que el capitán le dijo, he aquí que ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de ti. Este hombre reconoció a Elías como profeta. Entonces, el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él. Fíjese bien que todo va en función de una sumisión, de un reconocimiento, de una humillación y de una posición de autoridad. Donde este hombre está reconociendo, este capitán está reconociendo que él era un varón de Dios, y el ángel de Jehová le dice a Elías, ve con él. O sea, estaba teniendo misericordia, y le dice, mira, no tengas miedo de él. Le dice Dios al profeta, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. O sea, Dios tiene un orden. Las cosas que ocurren en la vida de un profeta para decretar muchas veces no dependen, no dependen de él, sino de Dios que está en medio de él. Porque vemos que el ángel le habló cuando el capitán se humilló y fueron los dos. Dice, no tenga miedo de él, porque se está humillando. Obviamente tiene que tener misericordia cuando las personas se humillan, pero si las personas resisten y persisten en su pecado y te desafían, la ira de Dios los consume, puede consumirlo en algún momento. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 1, día 17 dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, sí, ok, esa es la repetición. Bendito sea Dios. Otra historia, y con esta termino, sobre lo que es la ira del hombre versus la ira de Dios. ¿Qué condiciones se dan? ¿Qué aspectos se dan para que la gente deba entender esto? Coré, ese era un líder que estaba juntamente con Moisés en el pueblo de Israel gobernando. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, Leví, Datán y Abirán, hijo de Eliab. Gloria a Dios. Se levantaron contra Moisés, dice el verso 2, número 16, 1 al 8. Se levantaron contra Moisés, eran líderes, señores, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, no eran cualquier líder. Dice la Biblia que eran príncipes de la congregación, de los hijos de Israel, de los del consejo, varones de renombre, dice la Biblia. Escuchen esto, como muchos que están por ahí por las redes de carriado. Dice que se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Oye lo que estos hombres le están diciendo a los líderes que levantó Jehová, y ellos también son líderes. Pero lo que a ellos se les olvidaba es que esos líderes eran líderes de líderes y estaban por encima de ellos. No estaban reconociendo la autoridad establecida por Dios y por tanto activaron la ira de Dios al comportarse de manera irrespetuosa e irreverente y desafiar el manto que estos hombres de Dios tenían, como lo era el de Moisés y el de Aarón. Dice que cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Es que la ira de Dios se activa inmediatamente porque Dios no tolera eso. Dice, y habló Coré a todo su séquito. Pero fue una rebelión que hizo. Diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo. Ok, lo mismo que hizo Elías. Si yo soy profeta, Dios va a demostrar ahora mismo que yo soy su profeta y que estoy siendo respaldado por él. Venga fuego del cielo y te consuma. Entonces, no oiga lo que dice Moisés. Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, al que él escogiere. O sea, el que esté apto para acercarse a Jehová, ese se acercará y Dios lo aprobará y manifestará su brazo poderoso en el momento. Pero aquel que no sea de él, Jehová se dejará sentir y manifestará su ira contra él. Gloria a Dios. Número 16, 8, 10 al 11. Bendito sea Dios. Y dice en el versículo 6, dice lo siguiente. Sí. Gloria a Dios. Versículo 6 dice, hace esto, toma un incensario, Coré y todo su séquito. Escuchen esto, poned fuego en medio de ellos, o sea, vamos a ofrecer sacrificio, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Gloria a Dios.
Oiga esto. Esto es Moisés, a quien Jehová escogiera, que él será el santo. O sea, el líder en medio de ustedes. Porque que ellos no estaban caminando en santidad. Lo desafió. Ustedes dicen que están en santidad, pero más sin embargo, me están desafiando a mí. Me quieren desautorizar y quieren tomar la posición mía. Y esa posición no fui yo que la pedí, estoy parafraseando. Sino que Dios fue quien me constituyó. Y si Él me constituyó y me envió, entonces Él me respaldará delante de ustedes y entenderá que ustedes están en un grave pecado porque me quieren dar un golpe de estado, como decimos nosotros. Ustedes están en pura rebelión. Por tanto, vamos a ver quién es el santo, le dice Moisés. Entonces dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Y qué te hizo acerca de ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, ellos procuraban el lugar del profeta. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Oye lo que está diciendo Moisés. Pues Aarón, que es para que contra él murmuréis, estaban murmurando contra Aarón también. Y sigue diciendo. Gloria a Dios. Entró Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Reverde, no iremos allá. En el verso 13 dice: no es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente. Lo estaban acusando de que él los estaba oprimiendo y los mantenía subyugados por la fuerza. Le diría yo que ellos le estaban diciendo: tú eres un engañador, nosotros no creemos en ti, ahora tú dices que eres líder de nosotros. Oye, eso es peligroso. Dice acá: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. O sea, eso era una blasfemia directa no era contra Dios, era contra Moisés, porque Dios era quien estaba hablando a Moisés sobre la promesa de la tierra productiva. Ni nos has dado heredades. Esa gente estaban bajo duda, bajo confusiones, con una fe tan valiente. Estaban desafiando a Dios y desafiando al profeta. Dice: no nos ha dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos contigo. Oye, unos rebeldes. Entonces Moisés se enojó en gran manera. Me parece ver la ira de Dios, el enojo de Dios en el corazón de Moisés. Porque la ira de Dios se activó en el corazón del profeta. Y dijo a Jehová. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mire su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Como el Señor me ha puesto a decirle mucho en estos días en las redes sociales: hermano, no me envíe su ofrenda. Gloria a Dios. Porque usted no está en condiciones para ofrecerle sacrificio a Jehová. Usted tiene que arreglar su vida. Su altar está contaminado. Arrepiéntase. Oiga lo que le dijo Moisés. Oiga, en el versículo 15 del libro, le voy a dar la cita bíblica de nuevo, por si a alguno se le olvida. Número 16, versículo 1 al 15. Se la voy a repetir de nuevo. Oiga lo que Moisés dice con relación a estos líderes que lo desafiaron en un momento donde la ira de Dios se activó. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mire su ofrenda. Ay, mi madre. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo con relación a ir a llevar la ofrenda al altar? Dice: si tú de allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, no eches la ofrenda. Primero y ponte de acuerdo con tu hermano, pídele perdón. Y después que tú te hayas humillado y le vayas pedido perdón a él, se pongan tú y él de acuerdo, entonces ve y echa la ofrenda, porque no puedo hacer nada. No puedo bendecirte hasta tanto tú tengas a tu hermano tragado, porque tiene que aprender a perdonar las ofensas. Pero también tiene que aprender a humillarte delante de mí. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. No mire, Dios no recibe ofrenda de un altar en cualquier forma. No mire su ofrenda, le dijo Jehová, le dijo el profeta a Jehová, Moisés. No mire la ofrenda de estos hombres. Ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. También estaba presentando su causa. Gloria, lo mismo que yo estoy haciendo, presentando mi causa delante de Dios contra esos lenguas sueltas que andan por las redes sociales diciéndome cosas. Gloria a Dios. Todo lo que me han cerrado la puerta en todo este tiempo, acá en República Dominicana y en muchos países, ahora son los de fuera que están diciendo cosas y Dios lo va a ir tumbando uno por uno. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Lo mismo que hizo Elías con los falsos profetas, los desafió. Así como yo he venido desafiando a todos esos falsos profetas que dicen que quién soy yo, que qué sé yo qué, desafiado abiertamente. Dice, versículo 17.
tomad cada uno su incensario y poned incienso en ello, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Era un reto. Dice que tomó cada uno su incensario y pusieron en ello fuego y echaron en ello incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Versículo 19, y Coré había hecho juntar con ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Versículo 20, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartado de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Dios santo. Oigan lo que Dios le está diciendo a Moisés y a Aarón. Apártense ustedes de la congregación para yo consumirlo a ellos en un momento. La ira de Dios. Era Dios que estaba hablando, ¿eh? No era de que Moisés, era el mismo Dios. Y ellos se postraron sobre sus rostros. O sea, Moisés y Aarón comenzaron a postrarse en sus rostros. Y le dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. No es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Es que cuando un líder peca, arrastra un grupo sobre sus hombros. Así como Dios coloca sobre el hombro de un líder la vida, muchas veces, de un grupo, así mismo cuando este peca se lleva entre las patas a muchos. Escuchen esto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, apartado de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Fíjate bien que habían hombres justos ahí, junto a la tienda, y Moisés y Aarón le hacen, pero Jehová, y lo va a matar a todos, porque Jehová dijo a toda la congregación. Entonces ellos le dicen, aguántate señora, y hay gente que no saben de eso. Pues dile que se aparte, pues Dios es un Dios justo, dile que se aparten de medio de la congregación, porque los voy a destruir. Ellos dicen, pero no fue un solo, no fue un grupito, no nos destruye a todos, papá. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartado ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no tocáis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Cuando Dios trae los pecados sobre una nación, sobre una región, sobre una casa, mira, aléjate de ahí a millones de kilómetros de distancia, pero de rápido, para que el pecado, para que la ira, para que la espada, para que la plaga, para que el problema no te toque a ti también. No te hagas aliado de estas personas que están bajo juicio, para que también el juicio no te toque a ti. Versículo 27. Se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de su tienda con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Pobre de los hijos, de los pequeñuelos y de las mujeres, que quizás no sabían nada de eso. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado. Oiga, Moisés está poniendo la autorización que el Padre le había dado en juego. Dice, en esto conocerán, o sea, las señales ustedes la verán. Me imagino, ustedes de aquí en adelante, para el resto que están ahí conmigo, van a tener que caminar bien derecho, van a tener que caminar en respeto y en reverencia, y sabrán que Dios fue Dios que me constituyó. Y dijo Moisés, en esto conocerá que Jehová me ha enviado. O sea, las señales se van a manifestar para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Lo mismo que yo le vengo diciendo a ustedes, es que el profeta no se mueve él, sino que incluso para decretar un juicio, Dios tiene que guiarlo. Gloria a Dios. Y en el verso 29 dice lo siguiente, ¿cómo mueren todos los hombres? Murieren estos. Ay, Dios mío, le pronunció la sentencia. Y ustedes verán que yo no es de mi propia voluntad, está diciendo Moisés. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Lo mismo que dijo Elías y lo mismo que dijo Eliseo. Y mira que Moisés era un hombre que le gustaba interceder por el pueblo. Gloria a Dios. Dice en el verso 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y lo tragare con todas sus casas, y descendieren vivo al Señor, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y así aconteció, Dios santo.
le decretó el juicio. Autoridad delegada por Dios, voz profética autorizada. Nunca te metas con una voz profética autorizada por el cielo. Nunca te metas con una voz profética autorizada por el cielo, porque el juicio cae sobre ti, provoca la ira de Dios en un momento, pero en un momento. Varón, que eso solamente era en la ley, que tenemos que tener misericordia. Ok, vamos a sacarte eso de la cabeza. Búscate el libro de los Hechos. Búscate el libro de los Hechos. En su capítulo 5, versículo 1 al 11, oigan lo que dice. Dice aquí: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Estos son los que viven haciendo votos delante de la presencia de Jehová, diciéndole al Señor que le haga bien. Más sin embargo, cuando Dios le hace bien, retienen el precio y se roban y resisten el corazón y dejan que la codicia, dejan que Satanás le ministre. Entonces van y mienten a la iglesia, mienten al Espíritu Santo y le mienten a Dios y a todo el mundo. Entonces el juicio de Dios se activa sobre ellos. Dice Pedro: reteniéndola, no se te quedará a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Así como matará a muchos en estos tiempos en los altares, que andan hablando mentiras, andan en fraude, andan en codicia y andan en un sinnúmero de pecados, y ellos creen que Dios no los está mirando. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿bendites en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: dime, ¿bendites en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Hay mucha gente tentando al Espíritu Santo. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la tierra y sobre todos los que oyeron estas cosas. Palabra de Dios. Dios limpiará los altares y lo está haciendo de una manera extraordinaria. Gloria a Dios. Los tiempos de Ananías y Zafira están activos, los tiempos de Elías están activos, los tiempos de Moisés están activos. Dios no levantó una iglesia en creen que Dios levantó una iglesia llena de señales, maravillas, milagros y prodigios. Y aquellos que quieran jugar con la presencia de Dios, que quieran venir a blasfemar, que quieran venir a irrespetar, que quieran venir a irreverenciar y a jugar con esto, tendrán problemas, porque la ira de Dios lo cortará inmediatamente. Oh, gloria a Dios. He aquí el mensaje de la ira del hombre versus la ira de Dios. He aquí este análisis y este estudio para que los que tienen una conciencia cauterizada sobre esto, despejen su mente. Hermanos que están por las redes sociales, dejen de hablar disparate, no se busquen los juicios. He orado al Padre por esto. El Señor me está poniendo a profetizarle muerte a todos los que están hablando. El Padre me dijo: muchos morirán. Muchos de esos que están posteando comentarios son descarriados y son líderes. Así ha sido. Me están llamando mucha gente. Incluso cuando me llaman, lo que hacen es que ni siquiera quieren abrir cámara. De que, para que yo ore por ellos. No pierda su tiempo, hermano, que yo no voy a orar por usted, porque usted se puede quedar escondido. Gloria a Dios. Usted ni siquiera puede abrir cámara. El Padre me va a decir quién es usted y cómo se llama, incluso su nombre y su apellido. Usted no venga a perder tiempo, porque no voy a orar por todo el mundo. El Padre me dijo: solamente a quienes yo te ponga para que oren, porque hay muchos que están bajo mi ira, me dijo el Señor. Y el Señor va a cortar mucho, me dice. Voy a cortar a mucho, me dice el Señor. Gloria a Dios. Gente que van a caer en cama. Gente que van a caer bajo enfermedades horribles. Que el Padre le está dando oportunidad de que se arrepientan, me dicen en esta hora. Pero no quieren humillarse. Oh, gloria a Dios. He aquí la advertencia una vez más. Desactiven eso de estar hablando. Humíllense y arrepiéntanse de todo corazón. Oh, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nunca desafíe a un hombre o a una mujer respaldado por el cielo, enviado por el cielo. Gloria a Dios. Autorizado por el cielo. Nunca lo desafíe, porque cuando lo desafíes, vas a desafiar la misma presencia de Dios y es posible que el juicio te agarre instantáneamente y caiga postrado y no haya solución para ti. No lo haga. Te lo recomiendo, no lo haga. Tengo varias experiencias que no puedo mencionar por aquí, pero mira, no lo haga. Dios quita gente por esto.
hay mantos y jurisdicciones que obviamente no todo el mundo la tiene. Gloria a Dios. Yo hice una que otra pregunta aquí de estudio. ¿Qué jurisdicción se necesita para manifestar la ira de Dios con tu boca? Mantenerse en integridad y santidad. Gloria a Dios. Moisés, Elías, Eliseo y Daniel y otros. Los méritos del profeta, Dios lo toma en cuenta. La jurisdicción y el nivel de fe, el nivel de unción y el nivel de autoridad también. Vemos aquí que los líderes que estaban en posiciones inferiores a Moisés no tenían la autoridad para decretar esos juicios porque estaban en pecado, pero Moisés sí pudo poner una demanda y Dios tomó en cuenta los méritos de él, así como lo de Elías y lo de Eliseo. Gloria a Dios. Moisés era el profeta de profetas, por tanto los demás profetas debían estarle sujetos y escuchar la voz de Dios a través de él. Gloria a Dios. Todos los profetas operan bajo ese esquema de activación de juicio instantáneo. Y obviamente que no. Solamente aquellos que el Señor levanta para que vayan y lleven una voz en algún momento y operen bajo esos esquemas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo. Señor, es una palabra que pesa. Si tú ves que un hombre de Dios te dijo eso, mira, cae de rodillas inmediatamente y humíllate. Si tú ves que un hombre de Dios te dijo esa palabra y tú lo desafiaste, lo provocaste y te desató esa palabra, porque ese hombre está bajo el esquema, bajo envuelto bajo la gloria divina en ese momento. Y lo que él desata se desata y lo que él ata se ata. Esa fue la autoridad que el Señor le entregó a la iglesia cuando le dijo a Pedro: esta es la base sobre la cual yo edificaré mi iglesia, la base de la revelación por el poder de mi Espíritu Santo. Y lo que tú ates en la tierra será atado tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, una relación, una coinonía directa de que él andaba bajo un esquema y una jurisdicción divina plena para manifestar la voluntad del Eterno a través de milagros, señales, maravillas y prodigios. No provoquen a ir a estos hombres, no provoquen a ir a quien anda con una voz, activada del cielo. La Biblia dice que por medio de los apóstoles se hicieron milagros, señales, maravillas, incluso con la sombra de estos hombres. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Imagínate que una gente vaya a querer tocar el manto de ese hombre o a querer decir cosas que no eran. Era buscándose un juicio inminente de parte del Padre. Así como Dios utiliza a estos hombres para bendecir y restaurar y levantar, también lo usa para establecer juicios en muchos lugares, en muchas personas y en todo aquello que no viene de parte de Él. Gloria a Dios. Así que quería hablarle de este tema. Será hasta una próxima ocasión cuando estaremos por estos medios analizando, disertando, edificando a la iglesia para que se sigan humillando. A los hermanos les advierto de parte de Dios que no teman, que confíen en Dios, que esperen, que dependan de Dios, que no teman la persecución, que no teman la crisis que viene, porque el Señor abrirá ríos, abrirá manantiales en medio del desierto. Dios abrirá caminos en medio del desierto. Dios proveerá los medios y traerá la respuesta en medio de la crisis. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y será hasta una próxima. Bendiciones.